Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Mercado. Soy Conrado Quesada Rodríguez. Hoy damos continuidad al tema que la semana pasada abordábamos sobre, ¿en qué trabajan los ricos de México para cobrarles más impuestos? De pronto, las dinámicas y lo que habla la política parece muy lógico o parece lo normal, pero ya al menos en el primer saque que tuvimos de este tema la semana pasada, donde el economista Samuel Espinosa nos daba datos y nos planteaba cómo de pronto la carga que representa para el trabajador del sector privado o para quienes no forman parte de ningún tipo de seguridad social, el costo que nos representa los deciles más altos donde se encuentran mayormente la presencia de funcionarios públicos, los deciles más ricos de México están conformados en su mayoría por funcionarios públicos que prestan su servicio a los poderes ejecutivos, legislativos, judiciales, pero a las Fuerzas Armadas y a Pemex. Entonces, básicamente, en este análisis que hacemos tratando de descubrir qué hacen los que más ganan de México, de camino a una discusión que no tarda mucho en generarse en este país, que es la famosa reforma fiscal, cuál será urgente para hacerle frente al déficit fiscal histórico de México o a la falta de recursos de los estados para sacar adelante un estado del bienestar que proteja tu seguridad y que garantice un suelo mínimo de construcción. Y ya sabes cómo son los políticos, ¿no? Entonces, ellos están empezando a hablar de este tema y nosotros no estamos poniendo atención a qué se refieren. ¿A qué se refieren con esta idea de una reforma fiscal más progresiva, donde paguen más los que más ganan? Pues lógicamente que aquellas personas que tienen más ingresos paguen más. Pero ¿quiénes son la mayoría de esas personas? ¿Empresarios? Estamos hablando de Ricardo Salinas. Hay muchos Ricardo Salinas, hay muchos Carlos Slim en México. Y para tener este punto de vista, yo creo que es muy valioso contar con el apoyo de quienes se dedican a hacer empresa y de quienes se dedican a trabajar en un proceso que es complicadísimo, de mucho riesgo y de mucho trabajo, que es abrir un negocio. Y le quiero agradecer mucho a Arturo Fernández que estés con nosotros. Arturo, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Conrado, por la invitación y un saludo para tu auditorio. No, ojalá que esta charla, como la pasada, que de pronto a mí me dejó choqueado, me sentí más esclavo de lo que a veces uno se puede sentir después de platicar con un economista que me dice, Conrado, pues es que parte del dinero de tu Afore sirve para financiar la operación de un gobierno donde trabajan los más ricos, ¿no? Entonces dije, pero entonces, ¿para quién estoy trabajando? Pero más allá de eso, también conocer tu punto de vista, también conocer cómo comprendes tú desde el empresariado. Primero, a ver, nosotros revisamos un estudio que se hace desde hace tiempo, pero encontré del 2016 al 2022. Y en esa gráfica de en dónde se atienden las familias o las personas según su decil con base en el ingreso, encontramos que en el decil 8, 9 y 10, los últimos tres deciles, es decir, los que más ganan dinero, en su mayoría hay personas que forman parte del sector público, porque reciben servicios de seguridad social del ISSSTE, ISSSTE estatal, Pemex y las fuerzas, Pemex o las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, bueno, dije, hay muchos muy ricos que forman parte del sector público, ya sea municipal, estatal o federal. Y entre los sectores que están en el IMSS es un porcentaje muy pequeñito, especialmente en el decil 10. Del Sí, sector privado, de los que ganan más de 60,000 pesos al mes para poderse considerar de ese decil, son muy pocos. La mayoría están en los primeros cuatro deciles. Entonces, quienes nos encontramos en el sector privado, quienes trabajamos en el sector privado, sostenemos una estructura no solamente desigual en sentido de ingreso, sino de claro. oportunidad laboral. Yo no tengo los mismos derechos que un maestro o que un funcionario público, o que un empleado de Pemex o de CFE. Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees tú, como empresario, como una persona que trabaja todos los días en sacar adelante un esfuerzo privado que enriquece al Estado, enriquece a sus trabajadores y enriquece a los gobiernos? ¿Cómo entender primero esta idea? Cobrarle más a los que más tienen, cuando los que más tienen no necesariamente Mm. son muchos. Mira, esos argumentos, y era lo que comentábamos ahorita, no pretenden tener un razonamiento lógico que tenga necesariamente sentido económico detrás de ellos, de un argumento de generación de bienestar, de generación de oportunidades, sino que tienen que ver con lo que suene bien, Ok. ¿no? Con lo que permee y que tenga un impacto en el electorado, ¿no? Es decir, con fines electorales y de Ujú. popularidad. Tendemos a cometer un grave error como sociedad y es el de medir a nuestros funcionarios públicos en base a su popularidad, Ok. ¿no? Y ahí tenemos estos grandes rankings. A ver, ¿quién es el presidente municipal mejor, más aprobado por su población? ¿Quién es el gobernador más popular y sus niveles de aceptación? Es lo que medimos. Ujú. Entonces enviamos el mensaje incorrecto a nuestros funcionarios públicos
a nuestros diputados, presidentes municipales, gobernadores y al mismo presidente o la presidenta, de que su trabajo es ser popular. Ok, Y no ok. lo es, y no lo es, ¿no? Entonces, necesitamos aprender como sociedad a medir a nuestros funcionarios públicos en base a los resultados logrados. Y sus resultados no pueden ser medidos en base a popularidad. Yo me diría, si hablamos de un presidente municipal, oye, pues cuántos metros cuadrados o kilómetros cuadrados de concreto hidráulico instalaste en tu administración, Ujú. cuántos problemas resolviste. Empezamos con estos problemas, terminamos con estos otros, ¿no? En dónde empezaste y en dónde terminaste tu administración. En base a eso deberíamos de medirlos, no en base a niveles de aceptación. Entonces ellos, su discurso, pues va dirigido a ser popular, a sonar popular y a presentar estas propuestas que Ujú, suenan bien. ujú. Vamos a cobrarles más a los ricos y vamos a cobrarles menos a los pobres. Pareciera como un castigo para la generación de De oportunidades. hecho, sí, para así suena. Es decir, oye, a ver, yo genero 10 empleos. Ah, ok, entonces te voy a cobrar tanto impuestos. Ok, oye, le quiero dar oportunidad de trabajo, oportunidad de tener la dignidad y el sustento a más familias. Se los quiero dar a 100, no a 10, se los quiero dar a 100. Ah, sí. Ah, pues te voy a cobrar más impuestos. Te voy a castigar en lugar de premiar. Entonces, en otros países, en los países desarrollados, esa lógica es inversa. Ok. Es decir, entre más bienestar, entre más oportunidades, entre más productos, decía un maestro de economía que no existe manera de hacerse inmensamente rico sin una gran aportación a la sociedad. Exactamente. Bueno, en una economía de mercado, ¿no? Con, Ujú. con defectos como corrupción y ese tipo de Claro. distorsiones, pues la realidad es otra. Pero en una economía de mercado cuasi perfecta, debería de ser al revés. Es decir, se debería de premiar a aquellos que generen más bienestar, que generen más empleos, que generen más riqueza. Una empresa, si está creciendo, digo, dentro de las reglas, cumpliendo con todas las reglas y Ujú, no nada ilegal, ujú. bueno, pues es porque lo está haciendo bien y es Correcto. porque está generando un producto que la sociedad necesita y está satisfaciendo necesidades. Ujú. Bueno, pues deberíamos de premiarlos en lugar de castigarlos, ¿no? Pero eso de premiar a los más exitosos suena mal, No es popular. no es popular, Ok. ¿no? Parece que beneficias la desigualdad, diría. Exacto. Y la desigualdad en realidad no nos perjudica. No estoy de Nos, acuerdo. Es nos parte de perju- lo que facilita el intercambio. Exacto. Claro. O sea, nos parece muy mal que alguien se vuelva inmensamente rico, ¿no? Ujú, sí, sí. Decimos, bueno, pues digo, ¿y qué tiene de malo, no? Deberían todos de ser inmensamente ricos, ¿no? Es a lo que deberíamos de aspirar. Ujú, Pero decimos, oye, la diferencia entre los que menos ganan y bueno, lo que está mal es la pobreza, ujú. ¿no? Y lo que habría que atacar es eso. Hace unos 2 o 3 años me topé con una noticia de que en China anunciaban que les quedaba 1% de pobreza. Ok. Y yo decía, pero ¿cómo? Pero, 1% de pobreza, pues estos individuos nos están mintiendo Claro. claramente. Eso no puede ser posible. La idea que nosotros tenemos de ese país, pues es de condiciones laborales precarias, de Sí. condiciones de vida. Lo que pasa es que en los setentas, el 90% de su población estaba en situación de pobreza. Ok. Entonces dije, bueno, ¿cómo pudiera ser eso una realidad? Ujú. ¿No? Pues tendrían que haber crecido a ritmos de 12, 13, 15% año tras Nada más. año durante 40 años. Ok. Y vas a la estadística y eso hicieron. Eso fue lo que lograron. Eso fue lo que lograron. Desde 1979 empiezan con un proceso, primero de urbanización y a generar un motor, ¿no?, que impulsa el crecimiento económico y con el crecimiento económico, pues la generación de bienestar, de oportunidades, vivienda para todos, vialidad, movilidad para todos, ingresos, un trabajo para todos, ¿no? Y en eso se enfocaron. Entonces, dice, no, bueno, pues entonces eso sí es posible, ¿no? Ujú. Sí es posible. Y en nuestro país ese debería, no digo que como lo hicieron ellos, pero sí deberíamos de estar obsesionados con el crecimiento económico, con el desarrollo económico. El desarrollo social es una consecuencia Y del el desarrollo desarrollo económico. económico. Sería absurdo hablar de desarrollo social sin hablar de desarrollo económico, pero normalmente todos esos discursos van dirigidos directamente, brincándonos la etapa del desarrollo económico y nos queremos ir directamente al desarrollo social. Exacto. ¿Cómo le hago?
pues les quito más a estos y se los doy a estos otros, ¿no? Ok. Castigo a las empresas exitosas, Ajá. castigo a los que están generando más oportunidades, castigo a los y premio a los que no. A los que están fuera de un sistema de Exacto. beneficio dentro del mercado. Y eso, que en el largo plazo es insostenible, que inhibe el crecimiento económico, que inhibe el desarrollo económico, es monstruosamente, es inmensamente popular, ¿no? A ver, entonces, si, si, si trato de resumir un poco, es este juego que es muy atractivo y que le permite al político destacar para mantener su competitividad política y mantenerse dentro del esquema del entorno de los gobiernos, es lo mismo que genera esta carga tan gigantesca de un Estado sobre una población que no forma parte del trabajo de un Estado, independientemente del poder y del nivel. Claro. La realidad es que a los mexicanos nos está costando mucho sostener esta estructura de gobierno que, si bien es cierto, cuando reviso las gráficas, bueno, aclarando, ¿no? Hay un montón de gente que está en informalidad. Claro. Generalmente ellos no forman parte de las estadísticas de deciles, solamente se mide la pobreza y son parte del número que justifica luego lo buena onda. Pero si nos vamos a los que están inscritos en el sector formal laboral, tú puedes ver una gráfica donde claramente se ve que son más los que estamos dentro del sector privado, ¿no? Hay Sí, más gente inscrita al IMSS, hay más gente inscrita a un IMSS Bienestar. Es una gráfica que yo creo que te tranquiliza cuando la ves. Yo cuando la vi dije, bueno, sí, somos más los que estamos del sector privado que los que están del sector público. No está tan mal sostenerlos, pero cuando analizas la ubicación según ingreso, ahí es donde tú ves que los que están dentro del sector público nos cuestan tanto que son los más ricos. sí, Y sí, sí, nosotros estamos fuera del sector de la riqueza. Hay una alta probabilidad estadística que estés de este lado, pues, ¿no? Y no del sí, otro. sí, sí, exacto. Entonces, esto es gracias al buenahondismo. El buenahondismo sigue cargándonos la espalda con más costo de un sistema que no necesariamente redistribuye la riqueza. Claro, y este costo, a pesar de que lo paga la iniciativa privada no es el popular de la historia, ¿no? Claro, De es el esta malo. narrativa, es el malo. Sí, sí. Y el que no paga, el que no produce, ¿no? El que dice, bueno, pues vamos a quitarle a este y, bueno, pues es el que se hace inmensamente rico. Reforma laboral. Entonces, las reformas laborales, por ejemplo, ¿no? Y que ahí yo creo que vamos a tener un problema. Hablamos mucho de competitividad y hablamos de desarrollo económico, el Ujú, nearshoring y todos estos temas, pero hablamos muy poco de productividad. ujú, ujú. Y el gran tema, el más gran tema en los próximos años, yo creo que va a ser productividad. Tenemos una brecha, y ese es un término que yo creo que va a haber que hablar más de eso, la brecha de productividad. Y la brecha de productividad tiene que ver con qué tan diferente es la productividad en un país como Estados Unidos Claro, que en México. claro. En Estados Unidos estamos hablando de $115 por hora Ujú, trabajada. En México estamos en 40. sí. Y con estas reformas, a ver, vamos a pagar más aguinaldo, vamos a reducir la jornada laboral, vamos a darles más vacaciones. Esa productividad va a sufrir, se va a ver afectada. Me atrevería a decir que pudiera bajar hasta $30. Se va a ampliar la brecha de desigualdad. 4 veces menos que Estados Unidos. Sí, entonces 30 contra Sí, sí. 115, Sí, sí, más o más menos, aproximado. es monstruosa la diferencia, ¿no? Entonces decimos, oye, la mano de obra mexicana Ujú. es menos costosa, bla, bla. Bueno, pues sí, pero también tenemos una gran brecha de productividad. Ahora, no es que los trabajadores mexicanos no trabajen más o de las suficientes horas o qué sé yo. Lo que pasa es que ellos tienen más infraestructura, tienen más herramientas y tienen más tecnología, Ok, ¿no? ok. Entonces, la infraestructura los hace más productivos, las herramientas, o sea, no es lo mismo que estés trabajando con una palita que con una, ¿cómo se llama? Un Sí, con bulldozer, un ¿no? bulldozer estoy de acuerdo. O con robots, o que estés, y que cuentes con una tecnología diferente que es inteligencia artificial y otras cosas, ¿no? Entonces, esa brecha, sobre todo ahora con la adopción de la inteligencia artificial, se va a ampliar. Wow, Entonces, ok. necesitamos compensar eso adoptando tecnología. Y la única manera es, el gobierno necesita enfocar las baterías hacia allá, Ujú. ¿no? Y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer para multiplicar de manera, pero acelerada, la productividad de las empresas mexicanas, ¿no? Y es mediante la adopción de tecnología. Te estoy escuchando y de pronto me acordé de una charla que me encontré en YouTube de un
profesor español que se llama Miguel Ancho Bastos cuando habla precisamente sobre la productividad en los países y dice, ¿por qué es más productivo un agricultor en España? Dice, que además de que no somos una potencia, dice, pero puede ser más productivo que un productor agrícola en el medio de África. Dice, pues porque en el medio de África siguen trabajando con el arado y acá estamos trabajando ya con máquinas. Entonces, la única forma de mejorar la productividad, que no es lo mismo que ser trabajador o no trabajador, que Claro, luego por ahí nos dan, ¿no? Es que están acusando la poca productividad como si el mexicano no trabajara. La productividad tiene un concepto específico, que es la claro. capacidad de un espacio para generar productos, ¿no? Y eso Sí, depende de la tecnología, la adopción de la tecnología, cómo la utilizas y la capacidad de utilizarla. Entonces, de pronto no entendemos la importancia de mejorar la productividad, que estaba revisando también un libro de Sergio Negrete que dice México tiene cayendo en productividad ya varios años, sí. no es exclusivo. Pero Miguel Ancho Bastos dice, la única forma de que esto cambie es permitiendo la capitalización de las empresas. Porque solamente cuando un empresario se capitaliza puede invertir en tecnología. Y en lugar de tener a 5 personas trabajando en 1 hectárea, puede tener a una trabajando en 5 hectáreas. Y para Claro. eso hay que aumentar la capacidad del capital de adquirir tierras y de adquirir tecnología. Y Ujú. eso en México es un tema que lo sanciona la misma ley fiscal. No te Sí, permite capitalizarte. sí, exactamente. Ahora, el problema, exactamente, como comentas tú, es que cuesta, Sí. ¿no? Cuesta la inversión Ujú. en un puesto de trabajo que es altamente productivo, ¿no? Tienes que estar también el entorno tiene que ver. Entonces tiene que ver la capacitación, la adopción de tecnología, la inversión en herramientas para esos trabajadores hacerlos más productivos. Pero entonces tendríamos que estar viendo una adquisición de estas herramientas de maquinaria de construcción, de Ujú. maquinaria para la producción de computadoras, de plataformas, de Ujú. capacitación, porque no es suficiente que tenga las herramientas si no las sabes usar, Claro, pues de nada sirve, ¿no? claro. Entonces, también la educación, la capacitación y demás, ¿no? Que en muchas ocasiones hablamos del presupuesto como el polígrafo de la política, ¿no? Eh, si decimos que queremos reducir la desigualdad, bueno, pues a ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver el presupuesto. Ujú. Entonces, el presupuesto tiene que reflejar la política La pública, el intención. discurso, ¿no? Sí. Entonces, a ver, yo puedo ponerme morado diciendo que quiero reducir la desigualdad, pero si no se refleja en el presupuesto, no es cierto, ¿no? Ok. Entonces, mientes. Ok, y ahí tendríamos un elemento muy curioso, porque cuando revisamos el nivel de gasto de cualquier nivel de cualquier gobierno, al menos en México, Sí, te das cuenta que la mayor parte del gasto se va en sostener tanto el costo de operativo como los derechos de sus trabajadores, trabajadores que son los más ricos dentro del sector social de México. Entonces, no hay de pronto una posibilidad de confrontar o de revertir la situación si no entendemos que el proceso de generación de riqueza es otro. sí, sí, sí. Ahora, ¿qué tendríamos que estar escuchando de la política? Tú como empresario, ¿qué nos recomiendas a los trabajadores? ¿Qué tendríamos que estar escuchando? Queremos reducir por ley las jornadas, que es muy atractivo, ¿no? Se Sí, oye sí, muy sí. bonito para el trabajador. O tendríamos que estar escuchando, hay que facilitar, por ejemplo, el proceso de contratación y de despido, que yo creo que es algo esencial en México, Sí, sí, pero sí. no es popular. ¿Ok? Sí, De hecho, exacto. nos asusta. Sí, Eh, exacto. pero en lo real tendríamos que estar buscando cómo trabajar en ese sentido, cómo permitirle al empresario capitalizarse para de esa forma aumentar su inversión, mejorar la productividad y con eso la calidad de vida de los mexicanos. Sí, exactamente. ¿Quieres ver un mayor nivel de contratación, sobre todo en el sector formal? Ujú. Ahorita comentabas algo muy importante que es muy cierto. En el país, el nivel de informalidad Ujú. es monstruoso. Sí. Casi la mitad de la economía se encuentra en informalidad. Ujú. Hay estados en donde esto está más marcado que en otros. Ujú. Chiapas, Ujú. Oaxaca, Los Tabasco, más pobres, claro. en esos estados ves niveles de 80% de informalidad, o sea, solamente el 20% de los trabajadores trabajan en la formalidad. Estados como Sonora, pues estamos hablando de un 40 y tantos por Sí. ciento que están en la informalidad, ¿no? Esto es de los estados más formales. Los de la frontera tienden a ser más formales, pero aún así, 40 y tantos por Es ciento mucho. es una cifra monstruosa, Ujú. es abrumador. Entonces, bueno, habría que hacer que sea más fácil eh, pues poder darle fin a esas relaciones laborales porque eso promueve la contratación. Claro. En el momento en el que empiezas a castigar la formalidad, pues que a nadie le sorprenda que la gente migre a la informalidad, Totalmente. ¿no?
Este, Cuando se vuelve un reto tener un empleado, cuando tener un empleado es peor que casarte, por ejemplo, es cuando empiezas a pensar, pues mejor me mantengo en la informalidad, ni me doy de alta ni doy de alta a nadie. claro, claro. Le quieres generar un historial a tu empleado, le Ujú, quieres pagar seguro social, Infonavit y demás. Bueno, pues te voy agárrate, a castigar, pácale, claro, ¿no? Y claro. te cae la auditoría, y te caen las revisiones, y te cae. Entonces, No, y luego entonces, tantos empleados, hay otro impuesto a la nómina y en otro impuesto. Entonces se vuelve un tema, este asunto de castigar, se vuelve un estilo de gobierno el castigar el éxito empresarial, ¿no? casi que sí. Parece que en México la intención o la política pública es, no, pues si lo ven, castígalo. O sea, así entienden Exacto. ellos progresividad, ¿no? Sí, exacto. ¿Quieres hacer bien las cosas? Bueno, pues espera un castigo y un castigo severo, ¿no? Sí, claro. ¿Quieres crecer? ¿Quieres generar más oportunidades? ¿Quieres generar más bienestar? No, no, no. Y Espera un lo peor es castigo, que ¿no? nos venden esa idea, fíjate qué curioso. Nos venden esa idea como trabajadores, que somos también parte de los votantes importantes, y aquí es donde viene, yo creo, la disparidad electoral, ¿no? Pues lógicamente somos más empleados los que votamos que la cantidad de empresarios que puedan tener a lo mejor su particular punto de vista a cada lado, pero nos hacen a nosotros votar en contra de lo que nosotros necesitamos, poniendo al empresario como enemigo, ¿no? Poniendo al Claro, empresario como el malo del juego, que me quiere quitar mi libertad y no me quiere dar 40 horas y me quiere quitar mis derechos, cuando en realidad cada vez que le forman un derecho, terminas generando un impuesto que hace más ricos a los que están dentro del sistema de gobierno, porque claro, ellos administran el peso al final, pues, ¿no? El peso que se va a gastar en bienestar, pues primero se pagan su sueldo y lo que sobran hacen la bienestar, ¿no? claro, claro. Y fíjate bueno, esto que comentábamos de la productividad, ese incremento de productividad y esa inversión de capital en herramientas para la productividad, pues solamente se puede dar en la formalidad, en las Claro, empresas formales. sí. Va a ser muy difícil que una empresa informal pues construya una nave industrial con Ujú, grandes robots y tecnología, bla, bla, sin estar dentro de la formalidad, ¿no? Pero, claro. y la tendencia mundial, si tú ves qué es lo que ha sucedido con las horas trabajadas, la tendencia mundial A es disminuir, inequívocamente a reducir el claro. número de horas. Pero en todos los países, esto ha venido acompañado con un incremento de productividad. Ok. El problema es que en México la productividad no ha hecho eso. Ha ido No, cayendo, sí. no nos hemos, entonces queremos reducir las horas trabajadas, pero sin compensarlo con un incremento de productividad. Bueno, pues eso nos va a pegar económicamente muy mal, ¿no? Es una tormenta perfecta, es una combinación de factores muy, muy indeseable. Entonces tiene que ser las dos. Deberíamos de estar escuchando de parte del discurso público este enfoque de que, a ver, vamos a invertir en tecnología, vamos a generar programas de apoyo para la adquisición de estas herramientas, para la adquisición de tecnología, de maquinaria y equipo, precisamente para facilitar, para que incremente esa productividad. Y no lo estamos escuchando, ¿no? No lo estamos escuchando. Evidentemente en este juego de buscar más recursos para sacar adelante los programas de desarrollo nacional, estatal o municipal, va ligado la necesidad de cada nivel de gobierno de tener recursos para sacarlo adelante. Yo he estado esperando desde hace mucho tiempo, quizás es un error esperarlo, pero he estado creyendo que tarde o temprano tendrá que llegar alguien a decir, a ver, antes de pensar en incrementos de impuestos, tenemos que pensar en reducir el tamaño del Estado. No es Ujú, posible que tanto dinero se vaya solo en la operatividad. Ya claro, no hablemos en la corrupción, no digamos las inversiones equivocadas, ni los programas fallidos. Solamente hablemos de la operación de un sistema gubernamental que hasta ahorita ni siquiera ha sido capaz de garantizar una correcta administración de justicia, una correcta procuración de justicia o una correcta ejecución de la ley o creación de leyes para sí, incluir todos los poderes. Entonces, necesitaríamos empezar a buscar también alguien que entienda que el costo del aparato gubernamental en todos los niveles, en todo el país, está absorbiendo gran parte de la riqueza y no claro, está retribuyendo en servicios que beneficien en la lucha contra esta desigualdad. Al final, los servicios de salud son insuficientes, los claro, servicios de educación cada vez han perdido más calidad y les cuesta más a quienes intentan generar productividad. sí. Fíjate, en Irlanda les pasó algo muy chistoso. Decidieron reducir el impuesto sobre la renta Ok, y era de las entidades más pobres de Europa. ok, Reducen el Irlanda, impuesto entiendo. sobre la renta y en lugar de recibir menos impuestos, reciben más. Sí, Y porque dicen, aumentó bueno, la inversión. exacto, porque Ya se fue aumenta la Google, inversión. Exacto. claro. ¿Qué es lo que pasa? Que la iniciativa privada tiene un efecto multiplicador de la riqueza. Ujú,
y el gobierno tiene un efecto destructor de la riqueza. Es decir, el gobierno no genera riqueza, Ujú, la destruye. ujú, Se lo gasta, ofrece servicios, ¿no? Pero no genera nada. ujú. No genera, no construye autos, no genera nada a cambio, ¿no? Entonces, entre más recursos dejes en la iniciativa privada, de manera más acelerada se puede lograr ese efecto multiplicador. Entonces, como dices tú, desgraciadamente la tendencia a través del tiempo es a seguir creciendo el gasto público, Ujú. sigue creciendo la destrucción de riqueza y cada vez se deja menos acá. Entonces, enfrentados ante la alternativa de que cómo equilibro mis finanzas, pues una alternativa es reducir gastos, la otra es aumentar ingresos. Vamos a aumentar ingresos. Claro, claro. Oye, el otro año, ¿qué hacemos? Pues vamos a aumentar ingresos. Y lo otro, vamos a aumentar. ¿Y cómo aumentan los ingresos? Pues con más trámites, con más impuestos, con Mm, más tarifas o con más multas. mm. Y entonces esto se va haciendo más chico, la generación de riqueza se va empobreciendo, cuando debería de ser al revés, esa tendencia. Recuerdo, por ahí vi una cifra, no sé qué tan exacto sea, pero en la administración de Eduardo Burs, creo que el presupuesto del Estado era de algo así como 17,000 millones de pesos. Exactamente. Alcanzaba para todo. Sí, hoy con 88,000 le alcanza. Y ahora con 80 y tantos mil no alcanza para nada. Bueno, pues, Exacto, ¿qué está pasando? exacto, exacto, ¿No? ¿Qué exacto. pasó? Habría que ver cómo aumentó el gasto público, cómo ese aparato, esa burocracia, pues aumentó, ¿no? Ahora, yo no estoy viendo despilfarros por aquí y por allá, ¿no? No, No no, no, veo que sin ver traigan eso, claro, Suburbans y claro. eh, con Eduardo Burs sí traían Todavía. Suburbans y todo López mundo, Obrador también trae su Suburban, sí, claro. sí, Already, tal vez. y ahora no veo eso, ¿no? Ujú. Entonces, ¿Dónde está eh, el dinero? ¿dónde está? ¿Dónde se está gastando todo ese recurso, no? Y yo creo que aquí es donde bien vale la pena que los sonorenses, los mexicanos, los hermosillenses, nos pongamos a analizar qué es lo que está pasando con nuestros recursos. Y yo creo que este tema, yo sé e insisto, yo sé que este tema no es ni políticamente atractivo, no genera grilla de Lo política, porque no sexy. estamos, no es sexy, no estamos hablando de, no, es que Alfonso Durazo, es que Sheinbaum, no, no decimos eso. Al final de cuentas, es un problema estructural de un país que ha funcionado así ya durante décadas. Claro. Nadie lo ha cambiado. Y necesitamos urgentemente a alguien que empiece a notarlo porque esto nos va a llevar a que cada vez más personas digan, no tiene sentido generar trabajo en México, no tiene sentido abrir una empresa en México, nos está costando mucho. Y además el trabajador no se ha dado cuenta, pero el gobierno nos cuesta mucho. La mitad de Sí, nuestra FORE se va a sostener un sistema de gobierno que no nos reditúa en más riqueza porque no te regresa más que el 1% al año, pues. claro. Entonces, este tipo de juegos nos tienen empobrecidos a los trabajadores, pero somos los trabajadores los que culpamos a los empresarios de este juego. Sí, exacto. Oye, Arturo, te invito para que en unas próximas semanas hablemos, porque creo que hay otro elemento dentro de este sistema o de esta funcionalidad del país, que es el mundo financiero. Creo que el sistema financiero mexicano también ha sido muy cómodo y se ha mantenido en el nivel de le presto a la gente y le cobro a la gente, Sí, ¿no? sí, sí. Y no entra la dinámica de aportar al riesgo, de entrar a la Ujú. inversión para mejorar la productividad, facilitarle a un innovador y a tomar el riesgo de una idea. Y no, creo que también es un tema que tendremos que discutir en este país donde además de que todo se lo dejamos como maldad al empresario, queremos que la financiación venga del gobierno, cuando lo correcto es que venga también del sector privado. Sí, y ahí va a haber un gran reto. Digo, no sé si quieras entrar en ese tema Lo dejamos para la siguiente, pero a ver, platícame, ¿cuál es eh, el reto? bueno, el gran reto va a ser el sistema judicial. Va a ser el sistema judicial. Mira, cuando fue la crisis del 94, nos tocó recibir aquí en Sonora, bueno, a mí no le tocó a mi papá, que formaba Ujú, parte del consejo no me recuerdo, creo que era Banamex. ok, Entonces llega el director, ¿no? El CEO del director nacional, y el gobernador era Beltrones, Beltrán. era Manuel Fabio. Entonces, lo reciben, ¿no? Una comitiva en el aeropuerto, ¿no? Y lo invitan a Palacio, pues a platicar con él. Le dice, oye, pues el sector agrícola la está pasando muy mal y los bancos no están prestando. La crisis del 94 fue una crisis financiera. Sí. El epicentro fue el sistema Ujú, financiero precisamente. Entonces, muchos bancos, aunque querían, no tenían el recurso. Los bancos llegaron a valer la décima parte de lo que valían antes ujú, de la devaluación del ujú. 94. Entonces le dice, oye, pues los agricultores necesitan que empiecen a soltar crédito y que les presten y demás. Le dice, no, pues entiendo muy bien, pero de ninguna manera. Dice, pero ¿por qué? Pues, sí, pues porque tus juzgados no sirven. Ok. Entonces nosotros les prestamos y luego cuando los tenemos que demandar, pues se mueren de la risa porque pues, los Nunca. juzgados no funcionan y los demandas nunca proceden. Entonces necesitamos un sistema judicial que funcione
para que las instituciones financieras puedan prestar Ujú. y que los créditos sean baratos, que las condiciones sean blandas. Hoy se ven obligados a amarrar los créditos y con la garantía y el aval y ahora y la fuente de crédito, y la fuente de repago y la fuente de, ¿no? Amarran los créditos como con 4 o 5 formas diferentes, pues mientras Porque no los hay juzgados garantía. no funcionen. Y con la reforma judicial, yo creo que eso se va a endurecer, eso va a ser más difícil, Claro, porque los bancos van a ver, o sea, imagínate un banco con una visión social, por así ujú, decirlo, y diga, oye, es que pobre señora, ¿cómo le vas a quitar su casa? Oye, pues entonces mejor no presto, totalmente, ¿no? totalmente. Entonces mejor no presto. Oye, pobre señor que se llevó a la muchacha a Las Vegas en Sí, lugar de claro, claro. utilizarlo en el campo, ¿no? Pues ¿cómo le vas a quitar su Su carro? Pues sí, tierrita. no, pues entonces mejor no presto. Entonces yo creo que van a dejar de prestar en la medida en la que dejen de funcionar los juzgados, pudiera endurecerse el crédito, ¿no? Y el nivel Ok, de riesgo para las financieras pudiera, la percepción de riesgo pudiera aumentar claro. y puede que digan, no, pues no te presto a menos de que me pagues 30%, Claro, ¿no? por un deficiente sistema de administración de justicia que Por le un complicaría deficiente. la recuperación del capital que prestó, que además en teoría no le pertenece al banco, le pertenece a los ahorradores, ¿no? Sí, exacto. Entonces ese es un gran tema, ¿no? Y yo creo que ese va a ser el reto, el sistema judicial. Pues, ¿te parece si ya que entramos con estos temas y nos metemos a tratar de entender complicados ambientes entre el mercado y los estados, entre las leyes y los mercados, dejemos pendiente este tema para abordarlo, a lo mejor con esa profundidad que se necesita, de camino a esta exitosa elección del Poder Judicial que vamos a tener en todo el país? Te agradezco mucho, Arturo, que hayas estado con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo te dejo la invitación a ti para que me dejes en los comentarios cualquier tema que te haya parecido interesante, que te gustaría que abordemos. También te agradezco mucho que estés aquí. Déjanos un like, nos ayudas un montón con el like porque nos ayudas a llegar a más personas. Y si puedes suscribirte a Bura Multimedia en este canal de YouTube, también te lo agradecemos mucho. Muchas gracias de nueva cuenta, Arturo. Y nos esperamos en la siguiente edición de Poder y Mercado.